Entonces, esta mañana yo quiero explicarte en qué consiste la vida cristiana. San Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El otro día conocí a una persona que me hizo una pregunta. Me dice: ¿salvo de qué? Si yo tengo dinero, tengo una buena casa, mi familia está bien, todos bien de salud, mis negocios están prosperando, ¿salvo de qué? Y sin embargo, ese hombre ya tuvo 5 esposas porque no consigue ser feliz. Intenta una vez, intenta otra vez, intenta otra vez. Y ese mismo hombre en las noches no puede dormir y se revuelca en la cama. Y ese mismo hombre es esclavo de sus pasiones humanas, pasiones animales que lo llevan al fondo del pozo, y él sabe, él conoce su drama. Y me pregunta: ¿salvo de qué? Salvo de ti mismo, querido. No solo salvo del pecado, salvo de ti mismo. Si tú pudieras hacerte diminuto, ¿conocen la palabra nano? Hay un verbo nuevo que han inventado, el verbo nanonizar, que es hacer una cosa diminuta. Si tú pudieras nanonizarte, hacerte diminuto y entrar en las cavernas oscuras de tu propia mente, te asustarías. Porque ahí dentro de tu cerebro encontrarías fieras agazapadas, listas a saltar. Por eso yo digo, cuando alguien cae en pecado, cuando alguien hace algo malo, nunca digas: sinvergüenza, ¿cómo fue capaz de hacer? Cuidado, porque tú no sabes lo que eres capaz de hacer. Y lo único que te ha salvado hasta hoy es la gracia maravillosa de Cristo. Pero si tú te sueltas a Jesús, tú no eres capaz de imaginar de lo que eres capaz. Porque aquí dentro, vuelvo a repetir, en las cavernas oscuras de tu cerebro, hay tendencias, hay herencia genética que arrastras. El otro día en San Pablo aprisionaron a un hombre que había violado y matado 18 muchachas. Andaba con una cámara fotográfica bonita, enorme, una motocicleta, pantalón jeans, casaco de cuero, lentes oscuros, bonito. Y cuando veía a una chica paraba y le decía: mira, yo soy cazador de modelos y estoy buscando modelos para una agencia de publicidad. Y pues yo no sé por qué cosas de la vida toda chica sueña con ser modelo. Quiere decir toda chica que no conoce a Cristo, porque cuando tú conoces a Cristo, tu único sueño es ser modelo de una vida cristiana. Pero cuando no, pues tú solo quieres ser modelo del cuerpo. Y pues ahí, bueno, déjame tomarte 3 fotografías para ver si. Y se la llevaba al parque, la violaba y la mataba. 1, 2, 3, 4, 5, y ya la policía de San Pablo comenzó a quedar asustada. Este es un maníaco, tenemos que encontrarlo, agarrarlo. Y un día lo agarraron. Pero lo que me impresionó fue cuando la policía le preguntó: ¿por qué hacías esto? Él, llorando, dijo: miren, yo no voy a decirles lo que les voy a decir,
porque quiero que me perdonen, porque yo no quiero que me perdonen, yo quiero que me juzguen, yo quiero que me condenen, yo quiero que me encierren para siempre, porque si me sueltan, yo voy a volver a ser. El periodista le preguntó, ¿pero por qué? Y él dijo, yo no tengo explicación. Yo solo sé que yo prometo, después que he cometido el crimen, yo me prometo a mí, nunca más, nunca más, nunca más. Porque paso noches sin poder dormir, atormentado por lo que hice. Y pasa una semana, pasa 15 días, y de repente despierta la fiera que está dentro de mí. Y ahí ya no puedo controlarme. Despierto la fiera que está dentro de mí. Y la Biblia, ¿sabes cómo le llama a esa fiera? La naturaleza pecaminosa, que te lleva a hacer lo que no quieres. Y solo te das cuenta que cuando ya lo hiciste. Entonces nunca preguntes de qué me va a salvar Jesucristo. Te va a salvar de esa maldita naturaleza pecaminosa que duerme dentro de ti, dentro de mí, dentro de todo ser humano. Tal vez tú no violes ni mates a nadie, pero para Dios no hay pecado grande, pecado chico. Para Dios no hay pecado blanco, pecado negro. Para Dios el pecado es pecado. La única salida para nosotros es creer en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. La única salida es ir a Jesús y decirle, Señor, yo soy un potro salvaje, y si tú no me amarras con tus cuerdas de amor, yo me voy al abismo. Sálvame, Señor, porque yo no puedo. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Tienes que creer que Jesús lo puede hacer. Tienes que confiar que Jesús lo puede hacer. Tienes que tener fe de que Jesús lo puede hacer. La palabra confiar, la palabra creer, la palabra tener fe son sinónimos. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo creo. Cuando dices yo creo, estás diciendo yo confío. Tienes que confiar, tienes que creer. Y si crees, serás salvo. ¿Sí o no? No. Porque el texto dice, al que creyere, ¿y qué? Y fuere bautizado. ¿Quiere decir que no basta creer? No. ¿Sabes por qué? Porque Santiago dice, tú crees en Dios, haces bien, maravilloso que creas en Dios. Pero los demonios también creen. Epa, los demonios también creen. ¿Y cuál es la diferencia entre el creer del cristiano y el creer de los demonios? Es que el creer de los demonios es, sí, maravilloso, bonito, me gustó. Ese es el creer. El creer que no te lleva a la acción. ¿Y cuál es el creer del cristiano? Me gustó, maravilloso, pero ahora avanzo en dirección del Señor Jesucristo. Es un creer práctico. Te voy a contar una historia que ya debes haber escuchado alguna vez. Un equilibrista quiso bater el récord del Guinness. Sabes que ese libro Guinness registra todos los récords en cualquier cosa. Si quieres, aquí hay mucho mexicano, guatemalteco, y dicen que comen mucho chile, ¿no? Quieres entrar al Guinness, cómete 34 jalapeños. Entras al Guinness como el más grande comedor de chile.
puedes hacer lo que sea. El Guinness registra todos los récords y ese equilibrista quiso registrarse como el mejor equilibrista del mundo. Se propuso atravesar las cataratas del Niágara sobre un alambre, sobre una cuerda, caminando sobre la cuerda encima de las cataratas del Niágara con una vara en la mano. Entonces toda la gente fue allá el día que él había indicado que iba a cruzar. La prensa, los periodistas, todos atentos. Y entonces él preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo atravesar? Y nadie levantó la mano. Entonces él se molestó y les dijo: ¿y para qué vinieron? Para verme morir. Porque si ustedes no creen que voy a cruzar, ¿para qué vinieron? ¿Para ver un suicidio? Ahí un viejito tímidamente levantó la mano atrás. Y él dijo: ¿usted cree? Sí, señor, yo creo. ¿Usted cree que yo soy capaz de atravesar por la cuerda? Sí, señor. Entonces venga aquí, súbase a mis hombros y yo lo voy a hacer pasar. Y el viejito ya dio un paso, pero no, señor, ahí no. Tú puedes reírte, pero es que hay mucho cristiano, y a esta mañana hay cristianos así aquí sentaditos, bonitos, maravillosos y lindos. Porque ustedes dicen: yo creo. Ahora Jesús dice así: ven, súbete a mis hombros. ¿Crees en mí? El que creyere y fuere bautizado, ese va a llegar al otro lado del Niágara, al otro lado de esta vida, salvo, victorioso. Y esta semana hemos visto las promesas para el vencedor. Pero ¿qué cosa es? Yo creo, pero no quiero bautizarme. Ahora, no es porque eres malo. Yo te voy a explicar, te voy a hacer responder algunas preguntas que tú mismo te haces. Muchos de ustedes dicen así: yo quisiera bautizarme, pero yo soy un hombre de palabra, y si yo me bautizo es para cumplir, porque para no cumplir, ¿para qué me voy a bautizar? Entonces, cuando tú piensas de esa manera, lo que tú estás queriendo decir es lo siguiente: yo quiero tener la certeza, la seguridad de que después de mi bautismo no voy a caer. Y querido, si yo hubiera querido tener esa seguridad para bautizarme, hasta hoy no me hubiera bautizado. Porque nadie que se bautiza porque tiene la seguridad de que de aquí para adelante ya no voy a cometer un error. No existe eso. Y Pablo lo dice de una manera extraordinaria en la epístola a los Filipenses, capítulo... ¿A dónde se fueron mis lentes? Bueno, capítulo 3, a partir del versículo 12, mira lo que dice Pablo. El gigante Pablo. ¿Cuántos quisieran ser como Pablo? ¿Ustedes creen que Pablo se va a salvar o no? Claro que sí, yo también. Pablo es Pablo. Y ese gigante Pablo dice así: no que lo haya alcanzado ya. Mira lo que Pablo dice: yo todavía no alcancé. ¿De qué está hablando? De la meta, de la perfección. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo dice: yo no alcancé lo que Dios espera de mí, todavía no soy perfecto, pero prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Después dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda para atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es extraordinario, querido. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo, el gigante del evangelio, Pablo, el héroe, Pablo, el gran cristiano, el gran evangelista. Yo quisiera ser como Pablo, admiro a Pablo. Y Pablo dice: sí, hermanos, y si Pablo estuviera vivo y pudiera venir a predicar esta mañana, ¿sabes lo que Pablo te diría? Mira, yo, Pablo, quiero decirte una cosa. Yo todavía no lo alcancé. Todavía no soy perfecto, estoy caminando. Pero Pablo, ¿ya estás bautizado? Sí, ya estoy bautizado. Pero todavía no eres perfecto. No, todavía no soy. Pero ¿cómo te bautizaste? Pero es que, pues, el bautismo es el primer paso en la experiencia cristiana. El bautismo no es el diploma de honor que te van a dar porque has probado que ya nunca más vas a caer. El bautismo es el primer paso que tú das. Entonces Pablo dice: yo ya di el paso, me bauticé, pero todavía no he alcanzado, todavía soy imperfecto, estoy caminando en dirección a la perfección a la cual Cristo me llamó. Y hay una cosa que hago: muchas veces caigo, pero no miro para atrás. Me levanto y prosigo. Miro adelante al supremo llamamiento de Dios para mí. Y voy cayendo. Pablo, ¿y qué haces si te vuelves a caer? Pues me vuelvo a levantar. Y si te caes de nuevo, me levanto de nuevo. Pero no me quedo caído. Sigo caminando, porque yo sé que un día cuando Cristo venga, yo voy a alcanzar. Ahora, ¿quién te dice eso? Es Pablo. Entonces, ¿por qué tú quieres ser perfecto para bautizarte? No tienes que ser perfecto para bautizarte. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ahora te voy a responder otra pregunta. Hay gente que dice así: pastor, yo me voy a bautizar, sí. Ahorita no, pero dentro de un año, cuando aprende a andar, por lo menos tengo que aprender a dar los primeros pasos en la vida cristiana. Ahí ya me bautizo. Muy interesante. Vamos a decir que un niño está en el vientre de la madre. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el niño en el vientre de la madre para nacer? 9 meses. Algunos apresurados salen con 8, otros más apresurados con 7. Entonces, vamos a decir que un niño ya está 11 meses y no quiere salir. Y el médico le dice: hey, ya vamos, ya pasaron 2 meses, vamos. Por favor, téngame paciencia, doctor. ¿Cómo paciencia? Ya te estás pasando, sal. Y el niño dice: no, es que yo todavía no sé andar. Cuando dé los primeros pasos, ahí nazco. Pues tú te ríes, pero eso es lo que muchos de los cristianos hacen. Yo me voy a bautizar, sí, pero cuando haya aprendido a dar los primeros pasos. Pero querido, si el bautismo es el nacimiento, para poder andar, primero tienes que nacer. Después vas a aprender a andar. Y en ese aprender a andar, te caes y te levantas y te rasmillas. Yo tengo un hijo que tiene 64 cicatrices en el cuerpo. 64 puntos. Lo han cosido de la rodilla, de la canilla, de la pierna, del muslo, de la cabeza, del hombro. 64 puntos. Su blanco es llegar a 100, pero ya está grande. ¿Y por qué tanto? Cayó, se subía al árbol, se caía, se subía al techo, se caía. Y más puntos y puntos y puntos. Pero ya últimamente no se cae, por eso creo que no va a alcanzar su blanco de 100. Entonces, ¿qué pasa? La vida cristiana es así. Tienes que creer en Jesucristo, tienes que caminar con Jesucristo. Yo estaba predicando en Panamá. ¿Hay algún panameño aquí? ¿No hay? Yo estaba predicando en el Coliseo de Panamá, unas 10,000 personas reunidas ahí. Y durante la semana
un señor moreno, alto, fuerte, bien fuerte. Viene y me dice: pastor, yo quisiera bautizarme, pero tengo un problema. Tengo 3 mujeres, una titular y 2 suplentes. Le digo: pero pues tienes que quedarte con una, porque con las 3 no te puedes bautizar. Y él me dice: pues pastor, yo sé, por eso estoy viniendo. Pastor, yo creo en Jesucristo, yo sé que estoy mal, que yo tengo que ser fiel únicamente a mi esposa, pero no puedo, pastor, ayúdeme a escoger. Pues, escoge a la que amas, a tu esposa. No, pastor, pero es que yo amo a las 3. Tremendo corazón, ¿no? Le digo: pero hay que tomar una decisión en la vida, o Cristo o las 3. No puedes. Y el sábado hubo un bautismo grande, ¿sabes? Muchas personas se bautizaron y pasaron y pasaron. Y el pobre sentado ahí, llorando, llorando, llorando. Y no pudo levantarse. ¿Por qué? Porque no pudo tomar la decisión. Hay una cosa maravillosa que Jesús te dio que se llama libertad. Él te puede llamar y llamar y llamar, pero jamás te va a arrastrar, jamás te va a traer por la fuerza. A veces va a permitir que la vida se encargue de traerte. A veces Dios va a permitir en su sabiduría, por amor a ti, para salvarte, va a permitir que la vida te golpee. Y sabes una cosa, la vida golpea fuerte. Yo no sé si tú has escuchado hablar de un rey de Israel llamado Manasés. Manasés fue el peor de los reyes de Israel. Manasés nació en la iglesia, creció en la iglesia, en el temor de Dios, conociendo la palabra de Dios de aquel tiempo, que era el Torá. Era el líder del pueblo, el rey. Tenía que ser el ejemplo del pueblo. Y sin embargo, Manasés se corrompió, se casó con mujeres paganas. Los ídolos paganos vinieron a Israel, y entre esos rituales paganos se tenía que sacrificar seres humanos, y Manasés fue capaz de sacrificar a sus propias hermanas en el altar de los dioses paganos en el pueblo de Israel. Los ancianos de la iglesia, los viejitos, miraban a Manasés, que lo habían visto nacer, y pensaban así: para Manasés ya no hay remedio. Manasés ya no tiene vuelta. Ese hombre ya pecó tanto que para él no hay salvación. Y desde el punto de vista humano no había salvación. Pero un día vino el ejército enemigo y lo aprisionaron a Manasés. Lo agarraron lejos de Jerusalén y le amarraron una argolla aquí en la nariz, así, una argolla grande de esas que amarran, colocan a los bueyes, a las bestias. Le amarraron así, y después le amarraron una cuerda y lo amarraron al carro de guerra, y el carro de guerra comenzó a venir a Jerusalén. Y el pobre Manasés amarrado de la nariz, de la argolla, amarrado a la cuerda, corriendo. Cuando el carro corría más rápido, él tenía que correr más rápido. Cuando el carro disminuía, él disminuía, porque si no acompañara el ritmo del carro, le arrancaban la nariz. Y así, jalado de la nariz como una bestia, el carro llegó a la puerta del templo de Jerusalén. Y ahí Manasés, que nunca quiso saber nada con Dios, que se rió de Dios, que endureció su corazón, ahí cuando se vio delante del templo, levantó los ojos a Dios y clamó al Señor. Manasés se arrepintió en el último minuto de su vida. Ahora yo te pregunto, ¿será necesario que un día Dios permita que la vida te coloque una argolla en la nariz y te traga así arrastrándote? ¿Por qué? Si puedes decirle hoy sí a Jesús, si puedes entregarte hoy a Jesús, si puedes hacerlo
porque amas a Jesús por voluntad propia, por tu decisión. Pero pastor, tengo miedo de fallarle a Dios. No tengas miedo de fallarle. Yo estaba un día en Bolivia predicando y un muchacho entró y me dice así: pastor, acabo de fumar afuera mi último cigarro. ¿Usted cree que puedo bautizarme? ¿Quiere decir que has fumado hasta 5 minutos atrás? Sí. ¿Y que piensas seguir fumando? No. Pero si has fumado toda tu vida. Pero yo creo en Jesucristo y creo que Él me puede mantener salvo. Y se bautizó. Hoy es un pastor. Hoy es un pastor. Lo encontré un día por ahí. Me dice: pastor, usted no se acuerda de mí. Soy el que fumó el cigarro 5 minutos antes de bautizarme. Porque cuando Jesús entra en tu vida, querido, todo lo que tienes que decir es: mira, Señor, yo estoy cansado, yo no puedo, yo he luchado, yo quiero, no puedo. Te abro mi corazón, entra en mi corazón, y el Espíritu de Dios entra. Querido, cuando el Espíritu de Dios entra a tu corazón, tú no sabes a dónde te va a llevar, qué es lo que te puede hacer. Ahora, hay una cosa más que necesito explicarte. Hay personas que quieren bautizarse, pero las circunstancias no le permiten bautizarse. ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, tú estás casado con alguien en tu país, viniste a este país y te casaste con otra persona. Es decir, te juntaste, porque no te puedes casar, estás casado con otra persona. Ahora te juntaste con otra persona. No te puedes casar con ella. Y la iglesia no te puede bautizar. ¿Por qué? Porque estás viviendo en pecado. ¿Cómo en pecado? Claro, porque estás casado con la otra persona y con esta no estás casado. Por lo tanto, técnicamente estás viviendo en adulterio. La iglesia no te puede bautizar. Pero vamos a decir que hayan pasado 50 años de ese otro matrimonio. Ya estás envejeciendo, estás casado estás juntado con la otra persona, y ya tienes hijos con otra persona. Y si quisieras divorciarte de la otra persona, ya no sabes ni dónde está. No la puedes localizar. Y ya pasaron 40, 50 años. Y ya no puedes bautizarte. Quieres bautizarte. Le has entregado el corazón a Jesucristo. Quisieras correr al agua y entrar al tanque, pero no puedes por esas circunstancias. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo: nosotros como iglesia no podemos bautizarte. Pero tú tienes que confiar tu salvación en las manos del Señor Jesucristo. Porque una cosa es no bautizarse porque las circunstancias no te permiten, y otra cosa es no bautizarte porque no quieres bautizarte. Mi pregunta para ti es: ¿tú eres el que no puede bautizarse porque las circunstancias no lo permiten, o tú eres el que no quiere bautizarse porque no quiere bautizarse? Ahí las cosas cambian. Otra circunstancia, vamos a decir que tú estás muy, muy enfermo. No puedes levantarte de la cama, no puedes llegar al tanque del bautismo y te mueres sin bautizarte. Pero antes de tu muerte tú creíste y dijiste: Señor, yo quiero ser bautizado. Pero no te pueden bautizar, porque si te bautizan te puedes morir. Te mueres sin bautismo. Estás salvo en Cristo. ¿Por qué? Porque tú te entregaste al Jesús. Y si no te bautizaste, no es porque no quisiste, es porque no pudiste bautizarte. Entonces son casos diferentes. Yo no quiero que nadie vuelva desesperado esta mañana para casa diciendo: estoy perdido, porque aunque yo quiero bautizarme no puedo bautizarme. No, si tú no te bautizas porque las circunstancias no te permiten, tienes que confiar en la gracia maravillosa de Cristo, porque para Él lo que cuenta es tu corazón que ha dicho sí. Pero si no, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.
Jesús te ama, te ama, te ama, pero no te puede arrastrar. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que entregarte. Y una vez más voy a hacer un llamado, y quiero que vengan aquí todos los que se van a bautizar a la tarde o que están pensando bautizarse un poco más adelante tal vez, pero están tomando la decisión para el bautismo y quieren decirle: Señor, ayúdame a caminar la vida cristiana prosiguiendo. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir esta mañana aquí? Levántate y ven con fe. Vamos al texto bíblico. Estamos extrayendo nuestros mensajes esta semana del libro de Judas, de la epístola de Judas. Yo quisiera desafiar a los hermanos predicadores, y esta mañana debe haber muchos aquí, predicadores laicos, predicadores, ministros. Yo quiero desafiarlos a predicar la palabra de Dios, a tomar el texto bíblico, a arrodillarse, a tratar de entender, a pedir que el Espíritu ilumine el entendimiento para entender qué es lo que quiere decirle a la iglesia. El predicador no puede llegar al púlpito para predicar lo que él quiere, lo que él piensa. La responsabilidad del predicador es predicar lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Y lo que Dios quiere decirle a su iglesia está en la palabra de Dios. Yo siempre digo que si no hubiera Biblia, no habría predicación. La predicación existe porque existe la Biblia. La predicación es la exposición de la palabra de Dios. Y esta mañana o estos días hemos estado analizando textos de la epístola a Judas. Hay algunas características de este libro que no he estado mencionando durante la semana. Por ejemplo, voy a quedarme en el púlpito porque tengo que leer algunas cosas. Primero, si tú abres la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, vas a ver que da la impresión de que Judas le copió a Pedro, o Pedro le copió a Judas. Ahora, Pedro no puede haberle copiado a Judas porque la epístola de Pedro fue escrita antes. Pero tampoco Judas puede haberle copiado a Pedro, porque si no, ¿por qué no le copió toda la epístola? ¿Por qué solo agarró el capítulo 2? Ambos fueron inspirados por Dios. Eso es lo admirable de la inspiración. Y hay otra característica con Judas. Judas menciona 2 libros apócrifos, 2 libros que el canon bíblico no reconoce como inspirados por Dios. Y sin embargo, Judas toma textos de esos libros apócrifos y los registra en el texto inspirado. Y aquí hay otra cosa interesante. Cuando Dios inspira al escritor bíblico, lo inspira con su cultura, con su personalidad. El escritor bíblico entonces escribe el mensaje que le ha sido inspirado, pero puede usar figuras de lenguaje, puede usar cosas que ha leído, que ha oído, que ha visto, y va a registrar todo eso con su personalidad. Si es un hombre enérgico, lo va a registrar de manera enérgica. Si es un hombre más suave, lo va a registrar de manera suave. Por eso la Biblia tiene diferentes características. Judas fue un escritor inspirado. Escribió muchas de las cosas que Pedro escribió en su segunda epístola, capítulo 2. Echó mano también de citaciones de libros apócrifos. Yo no tengo tiempo para explicar todos esos detalles, pero si ustedes leen van a ver. Eso quiere decir que el hecho de que un escritor bíblico,
o que el hecho de que un profeta que ha sido inspirado por Dios mencione fuentes, otras fuentes, no le quita la inspiración. Y ahora me estoy refiriendo específicamente al espíritu de profecía. Me estoy refiriendo específicamente a la escritura sagrada que nosotros tenemos. El hecho de que ha registrado en sus escritos cosas que otros escritores han escrito, no le quita ni un poco del hecho de que Dios la ha inspirado. Pablo, en el discurso del Areópago, citó expresiones de poetas seculares de su tiempo y ni por eso dejó de ser inspirado. El problema es que el ser humano, especialmente el ser humano de nuestros días, quiere acomodar todos los consejos inspirados a su manera de vivir, y cuando no encaja, entonces comienza a acusar, a criticar. Y eso es lo que acontece con la sierva del Señor. Mucha gente dice, no, porque la plagió, no, porque la copió, no, porque ella hizo. Pero aquí está una prueba. El hecho de que un escritor inspirado toma fuentes ajenas no quiere decir que él no fue inspirado. Pero ¿por qué ella no registró el libro de donde sacó, la página de donde sacó? Porque en esos tiempos no había lo que hoy se llama derechos autorales. Judas tampoco registró nada. Pablo tampoco registró nada. Pero hoy yo no podría escribir algo que otro ha dicho sin registrar el libro, la página, la fuente, porque las leyes han cambiado, los tiempos han cambiado. Bueno, ese no es mi tema, cierro paréntesis aquí. Lo que quiero decirles es que el hecho de que un escritor inspirado echa mano de otras fuentes no quita en nada su inspiración. Bueno, el texto para esta mañana son los últimos 2 versículos de la epístola de Judas. Y dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Anoche estudiamos que muchos estaban entrando a la iglesia con una teoría. Dios es misericordia, Dios es gracia, Él nos da su gracia nos perdona de todos los pecados. Puedes ir a Dios como estás, que Dios te perdona, Dios te acepta. Y esta es una de las verdades más bellas de la Biblia. Puedes ir a Dios como estás. No importa quién eres, no importa cómo has vivido, puedes ir a Dios como estás. Pero ¿dónde estaba el error de esos herejes en el primer siglo? Puedes venir a Dios como estás y seguir como estás. Ese era el problema. Pero la Biblia enseña que puedes venir a Dios como estás, pero su gracia te transforma, no te deja como estás. Nadie puede usar la gracia de Jesucristo para continuar viviendo en el pecado. ¿Y por qué no? Porque el pecado te destruye y la salvación no es solamente la recompensa que vas a encontrar en los cielos. La salvación es la transformación de tu vida aquí, en esta tierra. El pecado te destruye, entonces la gracia de Jesucristo te arranca del pecado, te saca del pecado para que vivas una vida plena. Y entonces ayer Judas decía, y cuando alguien viene diciendo que la gracia solo perdona, pero no transforma, cuando alguien usa la gracia como si fuera libertinaje,
entonces niega el poder de Dios. Porque si Dios es poderoso para perdonarte, es también poderoso para transformarte. Y ahora él con ese pensamiento termina su epístola al decir en el texto que acabo de leer, dice, y aquel, refiriéndose al Señor Jesucristo, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para guardarte sin caída, para presentarte sin mancha en el día en que Jesús vuelva. Ahora, lo que necesitamos entender es cómo es que Jesús hace esto. ¿Cómo es que Él te guarda sin caída? ¿Cómo es que Él te va a presentar sin mancha cuando Cristo vuelva? Porque hay una figura que mucha gente usa y es una figura equivocada. Cuando se habla de la salvación, hay gente que dice que la salvación es como un elevador, como un ascensor. Tú entras y vas subiendo, el elevador va subiendo y tú te puedes caer 50 veces, 100 veces dentro del elevador, pero sigues subiendo. Eso es peligroso, queridos. Eso no combina con la gracia transformadora de Cristo y no combina con lo que Judas acaba de decir, porque Judas dice, aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha cuando Cristo vuelva. Entonces, cuando mucha gente lee este texto, se desespera, entra en pánico y dice, ay Dios mío, ¿cómo puedo vivir sin caída en este mundo de pecado, de tanta tentación? Y si todos nosotros revisamos nuestra vida, en algún rincón escondido cargamos algo. ¿Cómo puede Dios mantenernos sin caída? Tal vez este es el tema más interesante que necesitamos aprender. En el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 33 específicamente, pero un poco antes y un poco después, vas a encontrar lo siguiente. El Señor Jesucristo un día estaba yendo camino de Emaús, camino de una ciudad. Y mientras el Señor Jesucristo caminaba, sus discípulos estaban a su lado. Pero los discípulos cargaban en su corazón un pecado del cual no querían separarse. Pero ellos descubrieron una cosa, que al lado del Señor Jesucristo es imposible pecar. Coloca esto en tu cabeza. Al lado del Señor Jesucristo, tomado de la mano del Señor Jesucristo, es imposible pecar. Porque Pablo dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entre la justicia y la injusticia. Entre Cristo y Satanás no hay comunión. Si estás en Cristo, no vas a pecar. Pero ¿cómo peco a pesar de haber aceptado a Jesucristo ya en el pasado? ¿Cómo estoy cayendo siempre? Es porque te estás separando de Jesús. Porque vuelvo a repetir, al lado de Jesucristo no hay lugar para el pecado. Y Judas confirma, dice, Él es poderoso para mantenerte sin caída. El secreto está en la expresión en Cristo. Estoy escribiendo la devoción matutina para el año 2018. Y el título de la devoción matutina es En Cristo. Y estoy comentando todos los textos, todos los versículos de la Biblia que mencionan en Cristo, en Jesús, en su gracia, en Cristo. El secreto es estar en Cristo, porque al lado de Jesús no hay lugar para el pecado. Entonces un día Jesús y sus discípulos estaban caminando y sus discípulos comenzaron a quedarse para atrás. Y Jesús también comenzó a disminuir los pasos,
Pero se dio cuenta que cuando él disminuía los pasos, los discípulos disminuían más. Evidentemente Jesús pensó, estos quieren quedarse para atrás, no quieren mi compañía. Y entonces él siguió adelante. Cuando llegaron a la casa, Jesús los reunió, Marcos 9:33, y les preguntó, ¿qué discutían ustedes cuando veníamos andando por el camino? ¿Por qué se quedaron para atrás? Y el texto bíblico dice que ellos se quedaron calladitos, en silencio. ¿Por qué? Porque por el camino habían discutido quién de entre ellos era o sería el mayor. ¿Quién de entre ellos sería el más grande? Ah, queridos, los discípulos tenían un pecado escondido. No era adulterio, no era droga, no era alcoholismo, no era homosexualismo. Los discípulos tenían escondido en su corazón el más terrible de los pecados, el origen de todos los pecados, el primer pecado que surgió en el corazón de Lucifer. Ellos escondían en su corazón el problema del pecado del orgullo. Ellos no eran víctimas de algún pecado simple como adulterio. Ellos eran víctimas del pecado terrible del orgullo. Solo que nosotros los seres humanos medimos las cosas de otra manera. Y les voy a hacer un ejemplo. En una comisión de nombramientos, y ustedes en estos días deben estar en comisión de nombramientos, a veces una iglesia puede verse en la encrucijada porque no hay a quien colocar de anciano y tienen dos nombres, Pedro y Juan, y no saben a cuál de ellos colocar, porque ni Pedro ni Juan son perfectos. Entonces alguien levanta la mano y dice, bueno, yo creo que el más indicado es Juan. Es un poquito orgulloso, pero es el mejor. Y lo nombran. Pero tú jamás vas a ver en una junta de nombramientos alguien decir así, bueno, tenemos solo a Juan y a Pedro. Juan es un poquito homosexual, pero está bien. Eso jamás. Porque para ti homosexualismo es terrible. Adulterio es terrible, asesinato, robo. Para ti eso no tiene perdón. Pero para Jesús, el padre de todos los pecados, la raíz de todos los pecados, es el orgullo. Y los discípulos eran víctimas del orgullo. Por eso digo, el problema de ellos no era simple, era mucho más profundo que el adulterio. Era el problema del orgullo, la raíz de los otros pecados. Y ellos descubrieron una cosa, que al lado de Jesucristo no se puede pecar. En Cristo no hay derrota, en Cristo solo hay victoria. Pero a veces se sentían tan tentados, el pecado del orgullo los seducía, les picaba dentro, pero ellos descubrieron que al lado de Cristo no se podía. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se separaban. Déjalo ir, déjalo ir. Porque al lado de Jesús es imposible pecar. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces ellos se separaban de Jesucristo para practicar el pecado. Pero al separarse de Jesucristo, practicasen o no practicasen, ya estaban en situación de pecado. Ya estaban lejos de la justicia, ya estaban lejos de la salvación. Nosotros nos cuidamos solamente con los actos pecaminosos, pero generalmente no nos cuidamos con la situación pecaminosa, que es la raíz de nuestros actos pecaminosos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿De qué manera Judas promete que aquel poderoso para guardarnos sin pecado? ¿Cómo es que Jesucristo nos guarda sin pecado?
Es simple. Necesitas estar en Cristo. Necesitas no separarte de Jesucristo. Necesitas agonizar en Cristo. Necesitas llorar en Cristo. Cuando las luces de la tentación vienen, en lugar de decir, no voy a pecar, no voy a pecar, ve a Jesucristo y no lo sueltes, porque al lado de la justicia no hay lugar para el pecado. El problema es que nosotros tenemos algunos secretos, entre comillas, para vencer el pecado, porque ya he escuchado decir que toda tentación dura 3 minutos, que si tú aguantas la tentación 3 minutos ya eres victorioso. Entonces cuando llega la tentación comienzas a contar, a ver, 1, 2, 3, ya, 1 minuto, ya está llegando al clímax de la tentación, 1 minuto y medio, ya, vencí, sí, venciste tú. ¿Y tu justicia qué es? Trapo de inmundicia. Venciste tú, con tu dominio propio, con tu autodisciplina. Eso no es victoria en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en la hora de la tentación, llora y ve a Jesús y dile, Señor, mira, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo no quiero traicionarte. Tú sabes que yo no quiero herirte. Pero en este momento estoy sintiendo que me voy. Por favor, no me sueltes. Por favor, no quiero estar sin ti. Sin ti no hay vida. Sin ti no hay salvación. Sin ti estoy perdido. Ten compasión de mí. No me sueltes. Y claro que Jesús no te va a soltar. Él es poderoso para guardarte sin caída. Y entonces viene lo que Pablo dice. No vivo más yo. Ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, porque en la hora de la tentación no te has separado de Él, la victoria no es tuya, la victoria es de Cristo, pero al mismo tiempo es tuya. Por eso Pablo no sabe definir ni explicar esto. Dice, no vivo más yo, Cristo vive en mí, pero lo que vivo, ahora, no acaba de decir que no vive, y ahora dice vivo. ¿Vives o no vives? Es que cuando tú vas a Cristo, su voluntad santificada se junta con tu voluntad pecaminosa y se transforma en una voluntad todopoderosa. La victoria es de Cristo, pero es tuya. Es tuya, pero es de Cristo, porque no vives tú, Cristo vive en ti. Pero ahora vamos a dejar de frases románticas. ¿Qué cosa significa Cristo vive en mí? Porque nosotros hablamos, Cristo vive en mí. Andar agarrados de la mano con Jesús. Oh, Jesús, tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi salvación. Pero en términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? 3 cosas. Orar todos los días. Estudiar la palabra de Dios todos los días. Y buscar a una persona que no conoce a Jesús y traerla para el conocimiento de la palabra. Cuando tú haces esas 3 cosas, estás en Cristo. Cuando tú haces solo 2 o 1 y no te olvidas de la tercera, que es la testificación, llámale trabajo misionero, llámale traer personas para Cristo, llámale como quieras, pero cuando tú te olvidas de eso, tú estar en Cristo es puro romance, pura palabra. Y el Evangelio no es palabra, el Evangelio es acción, acción transformadora. Tienes que aprender a buscar a Dios todos los días. Tienes que aprender a orar, a estudiar la Biblia y a traer a una persona para Cristo. Ahí estás en Cristo, ahí estás de la mano con Jesús. El otro día alguien me dijo, pastor, entonces yo estoy perdido, porque yo no tengo fuerza de voluntad para orar, para estudiar la Biblia. No tengo. Pastor, yo de vez en cuando oro, de vez en cuando estudio la Biblia y nunca traje a nadie para Cristo. Ahora usted dice que
para estar en Cristo tengo que hacer esas tres cosas. Estoy perdido, pastor, porque yo no tengo fuerza de voluntad. Claro que tienes, querido. ¿No te levantas a las 4 de la mañana para ir a tu trabajo? En una mañana fría de invierno el despertador toca a las 4 de la mañana. Tú despiertas, miras el reloj, ¿qué es lo que dices? Oh, qué felicidad, me voy a trabajar. No, no es así. Miras el reloj, un frío terrible afuera, todo lo que quieres es quedarte durmiendo, pero te levantas y vas a trabajar a las 5 de la mañana. ¿Y por qué tienes que trabajar? Porque necesitas dinero. ¿Y para qué dinero? Para comer. ¿Y para qué comer? Para vivir. ¿Y vivir cuánto tiempo? 100 años. Y para eso te levantas a las 4 de la mañana. Para vivir 100 años. Y para vivir la vida eterna, no puedes levantarte 10 minutos antes para arrodillarte, clamar a Dios, estudiar la palabra. No me digas que no tienes fuerza de voluntad. El problema es que tu fuerza de voluntad tú la diriges para lo que quieres, para lo que consideras importante. Pero tú tienes fuerza de voluntad. Tú puedes hacerlo. Solo clama a Dios. Pídele a Dios. Señor, ayúdame a separar tiempo contigo. Pasa ese tiempo con Jesucristo. Y ahí tú te vas a dar cuenta que Dios es poderoso para guardarte sin caída hasta el día de la venida de Cristo. Pero queridos, yo voy a entrar a otro capítulo ahora. Mientras Cristo no venga, eres un ser humano. Y a esta naturaleza pecaminosa nuestra no le gusta pasar tiempo con Dios. A esta nuestra naturaleza lo que le gusta es levantarse y salir corriendo a trabajar. Eso le encanta. Inclusive para los ministros. El ministro tiene mucha cosa para hacer. Y lo que nos gusta es levantarnos de mañana y ya comenzar con la agenda del día. Estar con Cristo, pasar tiempo con Cristo, eso al ser humano no le gusta. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido convertidos, todavía conservamos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y a esa naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Dios. Esa naturaleza pecaminosa es especialista en disfrazar, en engañar, en aparentar, en mentir. Pero a esa naturaleza no le gusta el compañerismo con Dios. Por lo tanto, constantemente vivimos cayendo. Y no caemos porque Dios no tenga poder para mantenernos sin caída. Caemos porque nos separamos de Jesús. Y al separarnos de Jesús, pues la consecuencia es caer. ¿Y qué hacer? Pues aquí entra la gracia maravillosa de Cristo. Levántate. Y si me caigo 50 veces, es porque 50 veces te has separado de Jesús. ¿Y qué hago, pastor? Levántate. Y si me caigo 1500 veces, pues 1500 veces te has separado de Jesús. Pero ¿y qué hago ahora? Pues levántate. Si un día llegaremos al cielo, primero, es porque Cristo nos levantó. Es porque cada vez que caímos, llevados por nuestra naturaleza pecaminosa, clamamos a Dios, le suplicamos y Él nos extendió la mano. Te digo una cosa, querido, el Señor Jesús te ama. Nunca pienses que Dios es un profesor malo que está con ganas de desaprobarte o reprobarte. Jesús te ama. Lo que más quiere Jesús es tenerte en el reino de los cielos. Tu lugar está reservado en el reino de los cielos. Tu herencia está reservada.
Yo vengo de una familia grande, 9 hijos, padre, madre. Cuando mi padre ya estaba anciano, le hicieron una fiesta de cumpleaños. Yo no estaba, yo estaba en Brasil. Pero mis hermanos me contaron que le hicieron una fiesta como a niño. Le pusieron globos, le hicieron un pastel y la mesa estaba llena. Mi padre se sentaba en el extremo de la mesa y yo me sentaba a un lado. Ese era mi lugar. Y cuando yo no estaba presente, ese lugar casi siempre estaba vacío. Ese es mi lugar. Y ese día que mi padre estaba con la mesa servida, algunos hijos no estaban, muchos hijos, muchos nietos presentes, mi lugar vacío en la mesa. Y él le dijo a uno, por favor llamen a alguien, coloquen a alguien ahí. Yo no puedo alegrarme viendo ese lugar vacío. Yo quisiera que tú entiendas esta mañana que tu lugar en el cielo está reservado. Y aunque se salven millones y tú te pierdas, tu lugar siempre estará vacío. Porque eres precioso para Dios. Él te ama como eres. El otro día alguien me decía, pastor, usted dice que Dios me ama como soy, pero usted no sabe quién soy. No importa quién seas, con ese carácter horrible que tienes, o esa naturaleza que cargas con tus tendencias, eres lo más precioso que Dios tiene. Esta mañana, en medio de miles de personas, ¿tú crees que Dios está mirando 15,000 personas? No. Él te está mirando a ti como si tú fueras la única persona sentada aquí. Él conoce tus sueños, tus alegrías, tus tristezas, la historia de tu vida, tus caídas. Él conoce todo. Y aunque a veces golpeado por la vida, tú dices, Señor, ya no, te he prometido tantas veces, he intentado tantas veces, olvídate de mí, ya no. Él te dice, hijo, yo no voy a desistir de ti. Pero Señor, yo no valgo nada. No, hijo, yo no voy a renunciar a ti. Pero es que Señor, no puedo. Pero yo estoy aquí. Tu lugar en la mesa está reservado. Y Él ha prometido que te va a conservar sin caída. Y si por esas cosas de la vida te sueltas de Él, te apartas de Él y caes, pues no tengas miedo de levantarte y continuar la caminata con Cristo, porque si un día nos salvamos, no será porque jamás caímos, sino porque aunque caímos, creímos en la palabra redentora de Jesucristo, nos levantamos y seguimos adelante. Yo estaba en mi oficina en Niterói, Río de Janeiro, hace muchos años, cuando entró una joven bonita, linda, alta, preciosa niña. Se sentó frente a mi escritorio. Me dice, pastor, la primera cosa que quiero que usted sepa es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Pero yo tenía delante de mí una de las mujeres más bellas. Pero él me dice, yo soy hombre. Vivía una vida de pecado. Vendía su cuerpo en las calles de Copacabana para poder sobrevivir. Se había inyectado en el cuerpo tantas cosas, parecía mujer. Y aunque muchas veces se miraba en el espejo y decía, soy bonita, soy feliz, no me falta nada. Cuando llegaba la hora de dormir lloraba y no sabía por qué lloraba.
era el vacío de Dios, era el instinto de Dios, porque aunque tú trates de justificar con argumentos humanistas tu conducta equivocada, no puedes escapar de ti mismo ni de Dios. En las horas silenciosas de la noche, ¿a dónde vas? ¿Dónde te escondes? Te metes debajo de la cama y estás seguro que tu conciencia no te va a golpear ahí. Ese muchacho intentó suicidarse 3 veces. Su madre un día le alcanzó un cassette con un sermón mío. Una de esas noches de pecado que volvió al inmundo hotelucho donde vivía. Se sentía con ganas de morir, se sentía desesperado, se sentía acabado, se sentía destruido. Y aunque las corrientes modernas le decían, no, está bien, es una preferencia tuya, es una opción, tú tienes libertad para hacerlo, pero no podía escaparse de Dios, no podía escaparse del mismo. Nada puede llenar el vacío de tu corazón. Y esa noche en desesperación colocó el cassette y la palabra de Dios llegó a su corazón. Bendita palabra de Dios. Palabra de Dios. En hebreo, dabar. En griego, logos. En el principio era el logos, el dabar. Y el logos estaba con Dios. El dabar. Y el logo era Dios. Querido, la palabra de Dios no es apenas un libro escrito. La palabra de Dios es el propio Dios hecho carne. Es el Hijo de Dios que vino a buscarte. Dios Todopoderoso, que tiene poder para guardarte sin caída. El Logos se hizo carne. Ese Cristo maravilloso, a través de la escritura bíblica, alcanzó su corazón. La mañana siguiente él llamó a su madre y le dijo, ¿quién es este pastor del cassette? Y ella le dijo, mira hijo, ese hombre vive ahí en Río de Janeiro, te voy a conseguir la dirección. Consiguió la dirección de la unión donde trabajaba y él apareció. Soy hombre, me dijo, no soy mujer. Estoy perdido, me dijo. No hay salida para mí. Yo tenía un librito, El Camino a Cristo. Yo debo haber leído El Camino a Cristo unas 200 veces. Yo tenía mi librito subrayado, se lo di. Y dije, lee este libro, en tus horas de desesperación, lee este libro. En El Camino a Cristo, el Señor Jesús dice que es más fácil, a través de su sierva, dice que es más fácil salvarse que perderse. Perderse es difícil, salvarse no. ¿Sabes lo que dice El Camino a Cristo? ¿Podrá el hombre decir no? ¿Podrá el hombre resistir? ¿Podrá el hombre no querer? Pero si no lo hace, el Señor lo salvará. ¿Sabes lo que está diciendo? Que para perderte necesitas un día parar en la vida, mirar a Dios y decirle, mira Dios, escúchame bien, no quiero salvarme, quiero perderme. Porque si tú no le dices eso, Él te va a salvar. Su gracia es maravillosa, su amor es infinito, te va a alcanzar, su misericordia te va a conquistar. Va a tener que llegar un día en que caigas de rodillas y digas, Señor, no tengo más a dónde esconderme de tu amor, no tengo más a dónde correr de tu gracia. Y el día que te dejes encontrar, ese día tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y ese muchacho clamó a Dios, la historia es larga, no la voy a contar toda.
Pero muchos años después, en una iglesia de San Pablo, me encontré con ese muchacho. Ahora era un hombre elegante, vestía terno azul marino. Se acercó de mí y me dijo: pastor, ¿se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No. Pastor, la única vez que hablé con usted, yo estaba vestido de mujer, fue en Niterói, en su oficina. ¿Se acuerda de mí? Y claro que me acordaba de aquella escena. Y lo miré y le dije: mira, no puedes ser tú. No puedes ser tú. Es imposible. 2 lágrimas aparecieron en sus ojos. Me dijo: pastor, ¿usted no cree en los milagros que predica? Yo le dije: hijo, no quise decir eso. Lo que quiero decir es que es tan maravilloso lo que veo, lo que me cuentas. Él me dice: sí, Dios me transformó. Y me dijo una cosa interesante: pastor, si yo le dijera, mi vida es completamente diferente, no es verdad, pastor.